Cuba, una pequeña isla, la más grande del Caribe. Muchos la definen como paraíso vacacional, mujeres, ron, música, tabaco, revolución, Fidel Castro, comunismo o socialismo, incluso prisión. Pero Cuba es más que eso. Cuba, cubanos contra cubanos. Para entender lo que es Cuba, veamos lo que un país y patria son por definición. Un país es una determinada área geográfica y una entidad políticamente independiente que cuenta con su propio gobierno, administración, leyes, fuerzas de seguridad y, por supuesto, población. Por su parte, patria es un país o lugar en el que se ha nacido o al que se pertenece por vínculos históricos o jurídicos. Simplemente un lugar o comunidad con la que una persona se siente vinculada o identificada por razones afectivas. Podríamos entonces afirmar que sí, es un país y también la patria de todos los cubanos. Pero lo más importante, ¿desde cuándo lo es y hasta cuándo lo será? Descubierta en 1492 por Cristóbal Colón, la mayor de las Antillas era ya un territorio habitado por poblaciones aborígenes. Fue entonces cuando ocurrió la colonización por los españoles. Bajo el dominio de España, los primeros cubanos llevan a cabo varias conspiraciones independentistas a raíz de la formación de la identidad nacional y a través de las guerras de independencia que tuvieron lugar entre 1868 y 1898. Destacando la Guerra de los 10 años entre 1868 y 1878. El 10 de octubre de 1868, en el ingenio La de Majagua, que le pertenecía al hacendado Carlos Manuel de Céspedes, en la región de Manzanillo, comenzó la primera guerra de independencia cubana. Posteriormente le siguió el periodo de entreguerras desde 1878 hasta 1895 y donde tuvo lugar la Guerra Chiquita entre 1879 y 1880. La Guerra Necesaria, también conocida como Guerra del 95, ocurrió entre 1895 y 1898, para lo cual el mismísimo y reconocido apóstol cubano José Martí impulsó una labor de esclarecimiento y unificación centrada en los núcleos de emigrados cubanos, principalmente en los Estados Unidos, pero con amplia repercusión en la isla. Todo ello con la finalidad de conseguir los medios materiales y humanos para la nueva causa libertadora. Dato que demuestra que no es algo nuevo el hecho de que cubanos fuera de Cuba se preocupen y ocupen de la libertad de sus compatriotas dentro de la isla. Sin embargo, se impone un interrogante. ¿Por qué el régimen cubano continuamente ha difamado, desacreditado y tildado de antipatriotas a la diáspora cubana, especialmente a la radicada en Florida, Estados Unidos, y dentro de la cual hay muchas voces que disienten y que se expresan abiertamente a favor de la libertad del pueblo de Cuba? La respuesta es evidente. La revolución cubana, que llega al poder en 1959, nunca ha tolerado oposición alguna, y mucho menos si ésta proviene de compatriotas radicados fuera del territorio nacional. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Probable e irónicamente, José Martí, el héroe nacional de Cuba, sería considerado otro antipatriota más si, hipotéticamente, volviese a realizar una hazaña semejante a la que llevó a cabo para la Guerra del 95. El 26 de noviembre de 1891, en la ciudad de Tampa, José Martí pronunció su primer discurso, que hoy se conoce con el título genérico de Con todos y para el bien de todos, ante los emigrados cubanos que eran miembros del Club Ignacio Gramonte en el liceo cubano que radicaba en esa zona. Vaya labor contrarrevolucionaria de José Martí.
Aunque resulta aún más cuestionable el por qué tantos cubanos dentro y fuera de la isla aprueban y apoyan tal comportamiento del gobierno imperante en territorio cubano, la respuesta es clara. Tras tantos años de adoctrinamiento y propaganda comunista y radical, las opciones para el pueblo de a pie para pensar diferente no han sido muchas, aunque vale mencionar que nada justifica que un pueblo deba tolerar represión y mucho menos privación de derechos elementales. Al fin y al cabo, la unión hace la fuerza. Pero continuemos el camino por el paso del tiempo para entender qué es Cuba. Sin embargo, hasta ese entonces, todas las guerras en búsqueda de la independencia de Cuba fracasaron y solo la intervención estadounidense que tuvo lugar entre 1898 y 1902, conocida como la Guerra Hispano-Cubano-Estadounidense, llevaría a los cubanos a su total independencia de España. El 1 de enero de 1899 se iniciaba la ocupación de Cuba por los Estados Unidos, a través del gobierno que decretaba órdenes militares. El 20 de mayo de 1902 nace la República de Cuba, siendo electo Tomás Estrada Palma como su primer presidente. A este primer gobierno correspondería la tarea de formalizar las relaciones con Estados Unidos. Aunque fue criticado por ello, logró su reelección. En este punto debemos hacer un comentario de algo importante. Tenga en cuenta que las relaciones con los Estados Unidos, históricamente, ha sido deseada por casi todos los países del mundo. Y eso para nada ha significado atentar contra la libertad o soberanía de los países que así han hecho. Ejemplo de ello es Canadá, el cual es el socio comercial número 1 de los Estados Unidos y, para lo que los canadienses poseen una economía basada en una exportación del 85,8% e importación del 60,66% con su vecino del sur. La lista de compañías y empresas estadounidenses que operan en territorio canadiense es muy larga, pero eso jamás ha provocado un sentimiento de sumisión hacia los Estados Unidos y mucho menos de rebeldía como para expulsar a cada empresa estadounidense que hoy vemos en todo el territorio canadiense. Esto prueba que llevarse bien y relacionarse con este país para nada sea algo malo. Sin embargo, más tarde, esta sería la campaña antiimperialista divulgada por el nuevo régimen liderado por Fidel Castro y en la cual basaría toda la ideología cubana. Pero para 1902 ya Cuba gozaba del título de nación, a pesar de las muy buenas y estrechas relaciones con el vecino del norte. Varios hechos relevantes se sucedieron, entre los más destacados: dictadura de Gerardo Machado entre 1925 y 1933. Revolución del 30 entre 1933 y 1940. La Constitución de 1940 y los gobiernos auténticos entre 1940 y 1952. Y la dictadura de Fulgencio Batista entre 1952 y 1958. A pesar de ello, Cuba contaba con una de las constituciones más avanzadas de su época, la Constitución del 40, la cual reconoció el voto como un derecho, una obligación y una función del pueblo. Reforzó y continuó la previamente establecida forma de gobierno, específicamente republicana, democrática y representativa. Confirmó los derechos individuales y los privilegios, incluyendo el derecho a la propiedad privada, e introdujo la noción de los derechos colectivos. Bajo la Constitución de 1940, permaneció la separación entre los tres poderes del Estado, pero con obvias distinciones. Se introdujo el cargo de primer ministro. El poder ejecutivo se convirtió en semiparlamentario, siendo la mitad de sus ministros también congresistas. Y el Congreso fue modificado a un miembro por cada 35.000 ciudadanos, o una fracción mayor de 17.500, y a 9 senadores por provincia. También ratificó la autoridad e independencia del Poder Judicial. Específicamente, la rama judicial permaneció autónoma y con el poder de nombrar jueces y magistrados. Al igual que en la Constitución cubana de 1901 y la de Estados Unidos, la Corte Suprema era designada por el presidente y confirmada por el Senado. Además, la Constitución de 1940 instituyó una Corte de Garantías Sociales y Constitucionales.
conocida como la Corte Constitucional, bajo la jurisdicción de la Corte Suprema. Desde su independencia el 20 de mayo de 1902, el país tuvo 17 presidentes cubanos constitucionales, elegidos por el pueblo. Aunque debemos mencionar que hubo un presidente número 18, pero con muchas irregularidades, pues Fulgencio Batista resultó presidente de facto desde el 10 de marzo de 1952 y presidente constitucional desde el 24 de febrero de 1955. Segunda presidencia que fue una sangrienta dictadura. El estallido de la Revolución Cubana le hizo renunciar el 1 de enero de 1959. Hasta este momento, Cuba ya había experimentado ser una nación, que en el lenguaje cotidiano se utiliza como sinónimo de país, territorio, pueblo y estado. Sí, ya contaba con los símbolos oficiales. La bandera, creada en 1849 por el militar Narciso López en Nueva York, adoptada por la Asamblea Constituyente de Guaymaro, reunida en 1869 y oficialmente adoptada en 1902 como bandera de la Cuba independiente. El escudo nacional cubano, llamado también el escudo de la Palma Real, creado en 1849. El himno de Bayamo, himno nacional, interpretado públicamente por primera vez el 20 de octubre de 1868. Tenga en cuenta ya cuánto ha pasado desde que fueron adoptados como símbolos patrios, sin importar cuántos gobernantes, buenos o malos, el país haya tenido. Porque precisamente son estos los símbolos de los que posteriormente se apropiaría la Revolución Cubana para así fundir en un mismo sentir el amor hacia la patria y el amor hacia la revolución. Elemento que nunca más le permitirá a muchos cubanos concluir que la patria es mucho más que un gobierno o sistema político y que es derecho natural poner a los gobernantes y que si estos no satisfacen las necesidades de su pueblo, pues de igual manera quitarlos a través de mecanismos constitucionales y electorales básicos para cualquier nación. Tras el fracaso del asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, evento que irónicamente sería juzgado en la actualidad como un acto terrorista y agresión armada y directa a un gobierno, Fidel Castro y sus compañeros supervivientes fueron condenados a varios años de prisión. Sin embargo, la presión popular y el esfuerzo de sus familiares hizo que tras 22 meses presos en Isla de Pinos fuesen amnistiados. Fidel Castro se dirige a México, desde donde prepara una expedición a Cuba para comenzar una insurrección armada contra la dictadura batistiana. Otra vez, otro hecho que prueba que encontrarse en el exilio nunca ha sido un elemento que desacredite a algún cubano, ni que lo prive de su derecho a hacer por Cuba lo que mejor considere. El 1 de enero de 1959 llega al poder Fidel Castro. Comenzaría entonces la era de la Cuba socialista, dirigida por el radical Partido Comunista y gobernada por una de las dictaduras más extensas del mundo. De ser un país próspero y considerado uno de los países más desarrollados de América Latina y el cual mostraba índices socioeconómicos superiores a los de muchas regiones del centro de Estados Unidos o el sur de Europa, Cuba pasa a ser un país sumido en una pobreza extrema y su población con una forma de vivir limitada. La dictadura siembra dudas tales como si ser cubano es un privilegio otorgado por la Revolución Cubana, liderada por los hermanos Castro, una concesión del gobierno cubano o un permiso del Partido Comunista de Cuba. Pero hasta este punto ya debería haber comprendido que simplemente los cubanos son las personas originarias de Cuba sin importar cómo se piense o dónde se esté. Sin embargo, para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, conceptos como patriota o contrarrevolucionario han resultado algo confusos desde que la isla ha estado bajo el poder de los comunistas. Como una de sus herramientas más poderosas, el régimen, a través de sus instituciones, ha llevado a cabo campañas de descrédito de todo aquel cubano que se radique en el extranjero por razones políticas o de pensamiento que difieran a lo de los principios establecidos por el Partido Comunista. Para ello, ha adoctrinado durante más de 62 años a su pueblo para que éste vincule automáticamente el sentimiento patriótico con el deber y obligación de servir a los intereses del actual gobierno imperante en la isla.
Pero si analizamos la definición de gobierno, este no es más que la autoridad que dirige, controla y administra las instituciones de un Estado, pudiéndose concluir que patria y gobierno no es lo mismo. Amor a la patria no tiene nada que ver con el amor hacia los gobernantes. Cuba ha sido víctima de gobiernos totalitarios y movimientos revoltosos prácticamente desde su fundación como república en 1902. Sin embargo, desde 1959, el país ha vivido bajo el gobierno más autoritario y totalitario de toda su historia. El Partido Comunista de Cuba ejerce un poder único y por encima de cualquier otro órgano del Estado. Esto, unido a muchos otros factores, ha dejado a todo un pueblo despojado de libertades fundamentales como lo son el derecho a la libertad y al reconocimiento de personalidad jurídica de sus ciudadanos. Esto último como justificación mayor del régimen de la isla para el tema del embargo impuesto al gobierno de Cuba por parte del gobierno estadounidense, ya que es lo que precisamente le impide al cubano de a pie realizar transacciones directas con empresas norteamericanas y sin que el gobierno actúe como intermediario. Por lo tanto, debe quedar claro que el gobierno de Estados Unidos nunca ha impuesto un embargo al pueblo de Cuba, por lo que la culpa de que los cubanos sean impactados por el embargo no es más que el resultado de las violaciones cometidas por el propio gobierno cubano contra su pueblo. Entre las prácticas comunes del gobierno cubano está la violación del derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que ampare a los ciudadanos contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Diariamente, muchas personas dentro de la isla son arbitrariamente detenidos, presos o desterrados por razones políticas, tales como por alzar sus voces, por salir a caminar pacíficamente en reclamo de más comida para el pueblo, por exigir mejores condiciones de vida, porque se les respete su forma de pensar, por manifestarse en contra de alguna ley que afecte a todos o simplemente por criticar públicamente cualquier mala práctica del Estado. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Pero esto también se viola en Cuba. ¡Viva la revolución! ¡Abajo lo de derechos humanos! ¡Abajo! Que yo me cago en la madre de todos los derechos humanos. ¡Esto es una mierda! ¡Abajo la contrarrevolución! ¡Abajo! ¡Abajo los que le siguen al juego la contrarrevolución! ¡Abajo! ¡Abajo la usadora! ¡Abajo! Esta misma declaración estipula que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado, así como el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a este. Pero el régimen cubano priva de tales derechos a miles de cubanos si disienten de alguna manera, como le ocurre a tantos médicos que han decidido no seguir siendo explotados en las muy conocidas misiones internacionalistas. Simplemente son sancionados por las autoridades cubanas impidiéndoseles la entrada al país por el periodo de 8 años. Otro ejemplo, no se permite a las personas vivir o trabajar en otras provincias a menos que el Estado así lo apruebe. Uno de los derechos más reprimidos en la isla es la libertad de opinión y de expresión. Este derecho normalmente debería incluir el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Creo que esto es bien claro. ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho.
Vale mencionar que en Cuba todos los medios de prensa, la televisión y la radio están controladas absolutamente por el Estado. Solo considera el hecho de que si a lo largo de la historia de Cuba, antes de 1959, la libertad de expresión no se hubiera puesto en práctica, lo más probable es que aún la isla fuera colonia española o Fidel Castro jamás habría derrotado a Batista. Fueron las libertades protegidas por la Constitución en su momento las que le permitió llevar a cabo su revolución. El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas y el derecho a no ser obligado a pertenecer a una asociación son violaciones estipuladas por el alto mando del país, a menos que respondan a los intereses de este. Por ejemplo, para ser directivo de cualquier institución cubana u ocupar un cargo importante, se le será exigido al individuo pertenecer al Partido Comunista Cubano, el único que existe. Por definición, mercenario es un individuo que lucha a cambio de dinero o de un favor y sin motivaciones ideológicas. Deliberadamente, el gobierno de Cuba ha acusado a muchos cubanos de ser mercenarios por el simple hecho de realizar acciones, en su mayoría pacíficas, que van en contra de los principios del Estado. Ni por un momento se les ocurre pensar que puede haber nuevos José Martí o incluso nuevos Fidel Castro, es decir, cubanos con deseos de cambio y que deseen modificar su realidad y de paso la de sus compatriotas. Por definición, los militares tienen la función de defender la soberanía de un país y a su pueblo y su integridad territorial, entre otras funciones, para lo cual cuentan con armas y la posibilidad de hacer uso de la fuerza en circunstancias excepcionales. Al ejército cubano le vendría bien comprender el concepto de país. La función pública atribuida a los policías tiene como principales objetivos mantener la seguridad y el orden en lugares públicos, hacer respetar las leyes y proteger a los ciudadanos y sus bienes de peligros y actos delictivos, incluso si este es cometido por el Estado. Sin embargo, ni el ejército cubano ni la policía responden a los intereses del pueblo, pues actúan como verdugos de quienes supuestamente deben proteger. A pesar de todo lo dicho, los cubanos que viven fuera de Cuba, esos que son difamados, tildados de escoria, gusanos, desagradecidos, malparidos, contrarrevolucionarios o antipatriotas, representan para el gobierno cubano una de las fuentes más importantes de su economía, reportando aproximadamente entre 1.400 y 2.000 millones de dólares anualmente por concepto de remesas familiares. Usted valore y contraste los hechos y concluya si oponerse al gobierno dictatorial de Cuba hace que un cubano no sea patriota.